Queridos amigos, hoy nos vamos a dar banquete porque tengo a un invitado, es mi amigo personal, le tengo muchísimo aprecio y profundo agradecimiento. Y pensar que por mucho tiempo yo fui seguidor de su canal, su nombre es Meridiano84. Y bueno, en algún momento tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él y hemos hecho maravillosas alianzas. Yo quiero traerlo porque él aborda el crecimiento personal desde una perspectiva holística y a lo largo de varios años ha estado explorando en ese ámbito de la subconsciencia, en ese ámbito de lo cuántico, en ese ámbito de lo que todavía es potencialmente desconocido, pero que en virtud de los resultados que se obtienen cuando las personas ponen en marcha algunos protocolos o algunas técnicas que están relacionadas con la explotación de estas capacidades inherentes al ser humano, resulta que funcionan en muchos casos. Él mismo, probablemente, ya me lo comentará, él mismo en algún momento cuando tuvo la iniciativa de crear su canal es porque seguro estaba embebido en esa frecuencia, en esa resonancia, y entiendo que a lo largo de la dinámica del desarrollo de su canal será mucho lo que él habrá investigado y que habrá incorporado a su propia vida, y eso evidentemente le habrá dado algunos resultados. De todo esto y mucho más vamos a estar conversando con Carlos Ruiz, mi amigo del alma, el conductor del canal de YouTube Meridiano84. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, hermano. Mi hermano Tito Figueroa, un placer estar por acá, súper contento de estar aquí en tu espacio. La verdad ya lo veníamos planeando desde hace bastante tiempo, no se había podido dar, pero todo a su tiempo, todo cuando debe de ser. Estoy súper honrado, súper feliz de estar acá con tu público hermoso, con la gente despierta que estamos generando, que estamos despertando alrededor del mundo. Y eso es lo que me emociona también, montones, de poder estar acá compartiendo experiencias, compartiendo técnicas, compartiendo ideas que ayudan a las personas a crecer, a despertar, a desarrollar su verdadero ser. Porque como digo, el lema que tengo en mi canal, que no es mío, dicho sea de paso, pero me gusta mucho, tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Así que muchísimas gracias, Tito, por tenerme por acá. Y a lo largo de estos años, Carlos, habrás tenido muchas satisfacciones en retroalimentación de personas que se han conectado con algún protocolo, con alguna técnica que has enseñado en tu canal y que habrán tenido resultados, ¿cierto? Sí, claro. Es importante entender una cosa, ya para entrar en materia desde el punto de vista de la ley de la atracción, que es un tema muy grande, muy frondoso. La ley de la atracción no se resume a una simple película que salió hace casi más de 10 años que salió esa película, si mal no me equivoco, ¿verdad? Tú también conoces sobre ese Mucho tema. más, mucho Sí, más. claro, muchísimo más. Y no se resume a solo eso. La escritora de ese libro, obviamente ese fue un libro introductorio hacia lo que es verdaderamente el camino, hacia la manifestación de las realidades que queremos plasmar en nuestra vida. Entonces, obviamente que el boom que tuvo ese libro fue masivamente gigantesco, valga la redundancia. Sin embargo, se quedó ahí, se quedó ahí al punto en el que el tema de lo que es la ley de la atracción llegó a satanizarse, de cierta manera, llegó a ensuciarse. ¿Por qué? Porque la gente que es más técnica, más analítica, más de ciencia, dice, no, eso es pura magia, puras tonterías que la gente inventa. Pero es porque no fuimos más allá. Y ahí es donde yo empecé, obviamente, a investigar más sobre el tema, donde empecé a meterme más de lleno en esto. Mi canal no inició como un canal de crecimiento espiritual o de crecimiento personal de una manera holística, que ahorita voy a explicar eso rápidamente. Mi canal inició como un canal de misterios, porque era un mundo que a mí me gustaba mucho. De hecho, mi primer video que todavía está ahí, que fue subido en noviembre del 2016, es sobre el milagro de Almolonga. Me gustaría que la gente lo revise. Después de ahí empecé a tocar otros temas como el Mayday Mystery, que es un misterio del que casi nadie ha hablado, el efecto Mandela, sobre ovnis, sobre glitches in the Matrix, ¿verdad? Que pequeños
cosas que pasan, que quedan grabadas, ¿verdad? En cámaras de seguridad o eventos locos que se dan. Y después de eso yo detuve el canal. Por muchas razones lo detuve. Estuvo detenido como por ahí de 9 meses, completamente detenido, hasta que empecé a trabajar en un lugar, que le tengo mucho cariño, y era un lugar de ventas. Cuando tú trabajas en ventas, en especial en una empresa que te motiva mucho, te pagan cursos muy caros, te pagan, viajes, te pagan un montón de cosas que yo empecé a interiorizar. Yo las aproveché para mí. Entonces, parte de los cursos que pagaban estaban muy relacionados con la ley de la atracción, porque se Mm, la ley de la atracción y las ventas van casi que unidas, porque claro. tienes que atraer esas ventas. Entonces, era una empresa en la cual yo trabajé para la costa oeste de Estados Unidos, parte de Texas. Entonces, todos Mm, los entrenamientos eran en inglés y después me empecé a meter mucho en el tema. Me empecé a meter tanto en el tema que empecé a irme más adentro en el hoyo del conejo y tratar de investigar ya más a fondo lo que es la inteligencia emocional, todo lo que tenga que ver con PNL, todo lo que tenga que ver con estrategias de ventas y todo este tipo de cosas. Quise ir más adentro y meterme más en la psique de cómo verdaderamente funcionan. Porque yo, a pesar de que tengo un canal que tiene que ver mucho con magia y técnicas de manifestación, soy muy analítico. Yo lo sé. necesito entender eh, para qué funciona algo, no el cómo, porque el cómo muchas veces, yo diría que el 99.9% de las veces no nos tiene por qué interesar el cómo se da una cosa, pero sí el para qué. Claro. Cuando tú entiendes el para qué funciona algo o el por qué funciona, ahí es donde ya empiezas a darle un concepto más robusto a lo que estás haciendo. Entonces, no se trata de hacer una técnica de manifestación o de escribir en tu cuaderno especial y ya. No, hay un para qué y un por qué. El cómo se va a dar el resultado no es de tu incumbencia. Por eso, y ya para cerrar el círculo, mi canal es muy holístico desde ese punto de vista. ¿Que es holístico? Que engloba absolutamente todo, todo sobre un solo tema. Entonces, yo agarro lo que es el crecimiento personal desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista científico, como Bruce Lipton, Joe Dispenza y todos estos autores que tú has mencionado en tu canal también, y lo mezclo con un poco de magia, de esoterismo, de ley de la atracción, hablando de algo más quizás que a mucha gente le puede parecer como fantasioso. Biografía de un yogi, ¿verdad? Este, y todos estos libros, Connie Méndez, todos estos autores, el mismo Neville Goddard, ¿verdad? Que son como como muy espirituales, muy de conexión. Y a mí me gusta agarrar ambos mundos y decir, bueno, si esto funciona en el 3D, en mi mente, en mi analítica, en las frecuencias cerebrales, entonces, ¿cómo me va a funcionar en mi lado espiritual, en esta dualidad en la que vivimos? La dualidad de lo tangible con lo sutil, de lo espiritual con lo que yo hago todos los días. Y aquí es donde yo le digo a la gente, yo prefiero 1000 veces irme a meditar después de haber pagado los recibos, que no tratar de meditar y de verle plata a todo el mundo. O sea, Claro. encontrar ese equilibrio, ¿verdad? Que es muy importante. Así que eso es lo que podría yo resumir en cuanto a lo que trato de expresarle a la gente y de enseñarle a la gente. Porque no es solo decir técnicas de manifestación o decir que es bonito y que lindo y que un montón de colores y todo eso. No, 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 no. También estamos en la tercera dimensión. Y la tercera dimensión necesita comprensión analítica. La tercera dimensión es el lado masculino, el de ejecución, el de acción, el de meterle ganas. Pero también está el lado femenino, el lado sutil, de recibir, el de nutrirse, el de proteger. Hay que encontrar ese equilibrio entre ambos mundos y ya después de ahí empezar a manifestar.
En el ámbito de las ventas, al cual te referías cuando comenzaste con esta actividad comercial, este trabajo, sería lo mismo que decir, hay que buscar la forma de atraer las ventas y al mismo tiempo tú buscar las ventas. O sea, yo me dirijo en la búsqueda de mis clientes, pero intento articular todo lo sutil, todo aquello que realmente, aunque es invisible, termina siendo materia prima de todo cuanto existe, porque sabemos Sí, que todo es energía, claro. alinear esas fuerzas para también atraer. Entonces comienzan fenómenos como las sincronicidades, etcétera. Y claro, yo te entiendo Ujú. porque hay cierto resquemor cuando utilizamos palabras. Tú mencionaste, por ejemplo, esoterismo, ese tipo de palabras. Sí. Lamentablemente, todavía hemos heredado, después de siglos y Uh, siglos, hemos heredado sesgos que vienen de la mismísima Santa Inquisición, cuando en su claro. momento perseguía a todo aquello que pudiese de alguna forma desafiar sus postulados y preceptos, independientemente que proviniesen del ámbito científico, Ujú. igual eran perseguidos, y esos sesgos eran para desvirtuar todo aquello que de alguna manera no estaba en correlación con lo que ellos pregonaban Sí, y era tildado de satánico, era tildado de mentira, era tildado de herejía, etcétera. Hoy por hoy, a pesar de los hallazgos de la mismísima física cuántica, que es ujú, bien misteriosa y que nos da cuenta de alguna manera del hecho de lo infinitesimal, cómo tiene un impacto en todo cuanto existe, etcétera. A claro. pesar de eso, y a pesar que hay mucha ciencia independiente, además, que está dedicando grandes esfuerzos, como por ejemplo, yo le he mencionado en tu programa, la teoría genética de ondas del lenguaje, etcétera. A pesar de que hay mucha ciencia independiente que tiene décadas corroborando esas inmensas capacidades que tenemos de creación cuántica de la realidad, Ujú. pues a pesar de eso todavía estos sesgos siguen primando y muchas personas tenemos resquemor de mencionar cierta terminología para no ser rechazados, sobre Sí, todo por personas que tienden a ser un poquito más simplistas en sus criterios, más reduccionistas. claro. Algunos están vinculados a ciertas instituciones religiosas y eso los hace ser un poco más cerrados y no dan mucha cabida a aquello que simplemente no comprenden o desconocen realmente su fundamento. Ahora, Sí. para que nos sigas dando contexto, mencionaste el secreto. Yo creo que el secreto fue desvirtuado en un tiempo más por los ecos que generaron todos quienes compartimos contenido y que tomamos lo más simplista del secreto, no particularmente yo, pero me refiero a nivel general, Ujú. para viralizar contenido en estas redes como YouTube, etcétera. Y algunas partes que son algo más densas, algo más profundas, que están dentro del mismo documental, no fueron muy tomadas en cuenta. Quienes, que son la masa, no vieron el documental completo, sino que solamente han visto estos fragmentos que se han viralizado a lo largo de todas las redes, son los que han terminado rechazando porque lo ven algo como muy fácil, como muy rosa, Sí, pero exacto. realmente tiene un fundamento más cientificista Ujú. dentro del propio documental. Y si vamos un poco más allá, posteriormente el documental llamado ¿Y tú qué sabes? Es Ujú, literalmente exacto. un documental de física cuántica Buenísimo. haciendo bisagra con los propios conceptos del secreto y son Sí. prácticamente que los mismos protagonistas. Por lo Ujú. tanto, se han ido más allá, pero lamentablemente el hecho de consumir cierta parte de la información a nivel de masas es lo que de alguna manera le ha quitado peso y digamos, importancia a algo fundamental. Ahora sí, una Sí. vez que hice esta disertación, con respecto, tú sabes que aquí en mi canal yo exploro la posibilidad, los propios mecanismos potenciales autocurativos del cuerpo. Y Ujú. muchos de los protocolos que uno de alguna forma puede accionar están relacionados o con la psiconeuroinmunoendocrinología, la misma epigenética, la teoría genética de ondas de lenguaje que mencioné, Neville Goddard, por ejemplo, o Joseph Murphy, que fueron pioneros de una forma más simplista, pero también Ujú. abarcando temas interesantes como la conexión con el subconsciente, etc. Carlos Ruiz,
desde tu sistema de creencias, desde lo que tú has estado explorando, das cabida a que el ser humano tiene una potencialidad de pronto hasta desconocida, insospechada, que permitiese en muchos casos, no necesariamente en todos, pero cuando las condiciones están, activar los propios mecanismos de autocuración del cuerpo, incluso en enfermedades graves? La respuesta es sí, obviamente. Y todo se basa, y aquí es donde también quiero meter algo meramente científico. Hay un fenómeno muy peculiar estudiado por la biología, creado por el señor Rupert Sheldrake, Claro. que se llama resonancia Mor mórfica. Exactamente. La resonancia mórfica establece que cada especie de este planeta, no importa si son animales, plantas, peces o seres humanos, estamos bajo cierta influencia de memoria colectiva que ha sido traspasada de generación en generación y que hoy por hoy nos hace actuar de cierta manera. ¿Por qué es esto importante para contestarte la pregunta? Porque esto me recuerda muy bien la carrera de una milla. De hecho, hay una película sobre ese tema. En los Sí. años 50, nadie en la vida, si mal no me recuerdo, fue los finales de los 50, nadie en la vida había podido correr una milla en 4 minutos o menos. Nadie. No estaba documentado. No se podía hacer. Punto. Hasta que, como te digo, fue un evento tan magnánimo que se creó una película sobre el asunto. Mm. No me acuerdo cuál atleta fue. Roger Bannister. Roger Bannister, tienes toda la razón. Roger Bannister, de hecho, hay un video de eso en YouTube. Así que si lo pueden buscar, Roger Bannister, carrera de una milla, y ahí sale el video viejísimo. Él logró correr la milla en 4 minutos. Justo después de eso, empezaron a salir personas por todo el mundo capaces de correr una milla en 4 minutos. Hoy por hoy, tú vas a cualquier colegio y en educación física, todos los niños o los pibes ahí corriendo y corren una milla en menos de 4 minutos. ¿Qué pasó ahí? La resonancia mórfica quebró algo. Algo se rompió, de manera que dejó bajar información que hizo algo posible. Porque, ¿qué es la resonancia mórfica? Como estaba diciendo, es un tipo de inconsciente colectivo, memoria colectiva, que está pululando por todo lo que es el universo, pero hagámoslo más pequeño y pongamos el planeta, ¿verdad? Que es donde tenemos conciencia. Y después de ahí, cuando algo o alguien produce algo o se conecta directamente con ese campo mórfico, que también se podría decir el campo cuántico, algunos les dicen registros akáshicos, se hace como un download, o sea, la información baja y se materializa. Entonces, para contestar tu pregunta, si otras personas ya lo han logrado, significa que es posible para todo el mundo. Pero, Potencialmente. poten- Esto es muy importante por lo siguiente. sí, En aquel momento, nadie había roto esa meta, ese récord, precisamente porque sí, los especialistas, los científicos de la época, los referentes de la época, aseguraban que era imposible. Algunos argumentaban que si alguien corriese la milla en menos de 4 minutos podría tener un accidente cerebrovascular, un infarto, y algo serio. explicaban por qué. Y otros decían, los traumatólogos y tal, decían que de lograrse se romperían ligamentos en la rodilla y tenían toda una cantidad de argumentaciones El por las por qué cuales. no. Entonces, claro, eso generó un sistema de creencias en el inconsciente Exacto, colectivo, eso que tú estás diciendo, en el campo mórfico. exacto. Todas las personas que aceptaban aquello, que descargaban esa información del campo mórfico como una verdad absoluta, ya estaban condicionados en su sistema de creencias Ujú, y los resultados eran directamente proporcionales a su sistema de creencias. sí, Pero Roger Bannister no fue así.
él tenía una condición más transgresora, mucho más disruptiva. Y desde su rebeldía, él dijo, eso no tiene por qué ser verdad. O Así sea, es. y se empeñó en demostrarlo, lo demostró. Una vez que lo demuestra, aquello, además fue todo un revoloteo mundial, aquello generó un impacto que en todas partes del mundo, wow, tú sabes qué tal, Roger Bannister, eso sembró el nuevo sistema de creencias en relación a ese hecho Ujú. y empezó la gente, como dices tú, a descargar la información del campo mórfico, incluso aquellos que no se enteraron de lo que estaba pasando, pero es Exacto. tal cual, es que nosotros somos Sí, prácticamente como un internet, podemos descargar información. exacto. Fíjate que se sabe que los grandes descubrimientos o los grandes inventos, en el momento en que se han patentado, paralelamente han habido otros en otras partes del mundo que, sin tener contacto con aquellos que lograron patentar primero, también habían tenido esa información y también habían desarrollado algún tipo de dispositivo o invento parecido. Ujú. Con lo cual la información está en ese campo cuántico y depende de tu resonancia, tú lo Es descargas. Cuando yo escribo mi libro Remisiones Espontáneas, es un libro que no está creado para enseñar a nadie a lograr una remisión espontánea. No, no, no es esa la finalidad. La finalidad es, te explico 22 maneras, 22 fenómenos biológicos que han sido mm, estudiados como posibles explicaciones de las remisiones espontáneas de distintas enfermedades. ¿Por qué lo hago? Porque en la medida en que la persona se empieza a familiarizar, tal cual como la gente se familiarizó con el rompimiento del récord gracias a Roger Bannister, empiezas a verlo como algo más factible y empieza a formar parte de tu sistema de creencias. Y ese es exacto, el paso número uno. ¿Cierto? exactamente. O sea, la idea es, eh, inyectar, por decirlo así, el pensamiento de la posibilidad, de que existe la posibilidad. Claro. Entonces, lo mismo pasó con los hermanos Wright. Antes de que los hermanos Wright volaran, nadie creía que se pudiera volar o viajar grandes distancias, en algo que se sostenía en el aire. O sea, tú hoy por hoy pudieras viajar en el tiempo y traes a alguien de esa época y ve a un avión y dice, bueno, ¿qué hace ese tubo de aluminio? Tiene gente adentro. Sí, wow, ¿cómo es posible? Hoy por hoy, el mismo aparato este que usamos todos los días es magia para cualquier Claro. persona de hace 100 años. Entonces, ese campo de resonancia mórfica es donde tenemos que meternos e intentar entender por qué y para qué es que funciona. El cómo no nos importa, ya lo he dicho, porque el cómo es básicamente lo que se experimenta. El por qué y el para qué es lo que se analiza. Entonces, hay estudios, de hecho hay varios experimentos. Yo me acuerdo que uno se hizo con unos monos que les Sí. ponían unos plátanos bien altos, no sé si te acuerdas de ese. En Que, Fukushima fue eso, sí. En una ajá, isla de Japón, sí, sí, exacto. Y otro que se hizo con unos gusanitos también, con unos también. gusanos que cuando llegaban a comer a las hojas de arriba, los pinchaban. Sí, sí, Entonces cómo los no. gusanos iban para abajo y aprendieron a no subir. Y la siguiente generación no subía, a pesar No, de la que siguiente todavía sí, pero la tercera fue como generación por ahí ya de la ya no tercera. se no pasaba de ese punto, aunque no habían sido nunca pinchados. Exacto, Si esa quieres, es. cuéntalo bien para que las personas que no lo conocen, Ujú. no se pierdan. Cuenta, por favor, más o menos lo que recuerdas de ese experimento. Básicamente era un grupo de gusanitos, una generación, digamos que de gusanos, que Exacto. les ponían todo el alimento y todo lo que ocupaban justo ahí. Sin En un embargo, punto en donde ellos tenían que pasar de cierta línea para poder sí, consumirlo. exacto, exacto. Sin embargo, habían unos muy osados que podían subir todavía más, porque ahí había más alimento. Pero, a lo que entiendo, habían unos, bueno, los que estaban haciendo el experimento, pues, lo que hacían era es que, cuando subían a comer ahí, los empezaban a pinchar con una agujita. Entonces, obviamente, los lastima, entonces bajan. Entonces, otro sube y le hacen lo mismo. Entonces, obviamente, eso va creando,
en ese campo mórfico, Condicionamiento, además. ese condicionamiento, exactamente, esa es la palabra correcta, de no subir, porque si subes, hay problemas. Después esa generación se va. Intentar pasar de tal punto es igual a dolor. Exacto, exacto, se condiciona justo ahí, justo como lo que pasó con Roger Bannister y la explicación médica, ¿verdad? Que decía que si corrías una milla, no, lo siento, hasta podías morir, lo cual es muy fuerte. Entonces nadie lo hacía. No, 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 yo no lo hago. Lo Claro. mismo pasa, imagínate que sí pasa con animales, pasa con insectos, pasa con Sí. cualquier forma de vida. Eso nos dice que hay una memoria colectiva y como ya te dije, llámese registros akáshicos, llámese como lo quieras llamar, campo cuántico de posibilidades infinitas, como sea, existe la gran posibilidad de que en realidad todo ya está creado, pero no manifestado. Entonces aquí es donde tenemos que tener esa conciencia abierta de decir, bueno, si un aparato como este para alguien de 100 años es imposible que yo por acá pueda hablar con otra persona al otro lado del planeta, como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, significa que más adelante van a haber otro tipo de avances que van todavía muchísimo más allá de nuestra propia imaginación. Aquí es donde se dice popularmente que la realidad supera la ficción en muchísimos, muchísimos casos. En el caso de las remisiones espontáneas, si ya fue posible, si ya se dio y se han dado cientos de casos que tú Miles. conoces, Tú buscas remisiones espontáneas solo del cáncer en PubMed imagínate. y te aparecen miles, miles O de sea, citas de artículos relacionados. Es interesantísimo. Claro, sigue siendo la excepción de la regla, pero el hecho de que haya existido una vez, 10 veces, 100 veces, ya mm, está hablando de un potencial autocurativo y importante. y aquí es donde voy al punto de que gracias a personas como vos, que nos muestran el por qué y el para qué funciona, junto con, eh, casos reales, Mm. ya eso me hace a mí vivir el cómo, ¿verdad? Porque el cómo, ya te dije, el cómo va a llegar no me interesa. Yo sé cuál es la analítica, el A, B, C, que yo tengo que tomar acción, el que tengo que hacer. El cómo se va a dar ese resultado final no me interesa. A mí me importa saber que si yo pongo esta parte acá, otro ladrillo aquí, dentro de algún tiempo, no sé cómo, pero voy a tener una pared. Es tan fácil como eso, pero al mismo tiempo requiere de cierta, obviamente, tomar acción, ya desde el punto de vista de la ley de la atracción, tomar acción y, obviamente, como bien lo decía Neville Goddard, sentir es el secreto. Sentir que ya es posible, que ya está hecho. Que mucha gente malinterpreta eso. Quiero hacer un paréntesis acá. Neville Goddard, y de hecho lo voy a estar hablando más adelante en un video, creo que para mañana o pasado mañana, cuando él se refirió a sentir es el secreto, no se refiere a que tengas que estar feliz todo el día, obligarte a estar feliz todo el día, obligarte a estar pegando brincos, obligarte a mantener una vibración alta a cada rato. No. Neville Goddard es, cuando se refirió a sentir es el secreto, es a normalizar que eso que deseas ya es parte de ti. Como una Entonces, certeza, una certeza. Ya como lo puedo incluso soltar porque tengo la certeza de que es cuestión de tiempo para verlo manifestado. a mí me gusta poner el ejemplo de la bicicleta. Por ejemplo, yo quiero y empiezo a meterme en el mundo de la bicicleta y veo esas bicicletas carísimas, de montaña que valen hasta $3,000. No hay ¿Qué más. pasa? Sí, claro, las carísimas. ¿Qué pasa si yo verdaderamente tengo el dinero, tengo la capacidad y me meto ahí en YouTube a ver videos de esas bicicletas, a ver, los specs, a ver las características y todo? Y digo, bueno, mañana voy a ir a comprármela y puedo ir a comprármela. Eso es
vivir en el final. Tú ya tienes todo para poder ir a comprarla. Tienes el dinero, tienes el tiempo, tienes la capacidad, tienes absolutamente el 100% de todo para poder ir mañana con tu carro a la boutique más cercana, comprarla y traerla. Listo. Pues la pones ahí la guindas ahí en el garaje y el fin de semana te vas. Eso es vivir en el final. Eso es sentir, saber que ya puedes hacerlo, tener esa certeza de que sí, o sea, para mí es normal. Para mí es normal en este momento terminar esta entrevista, ir a agarrar un avión y dentro de 4 o 5 horas estar en Miami, Claro, tomándome una margarita en una piscina. Para mí eso es normal, pero mucha gente, por creencias limitantes, lo exacto. ven como puesto en un pedestal. Y al poner las cosas en un pedestal, ese es el problema que no te permite aceptar la realidad de que verdaderamente lo mereces y lo puedes bajar de ese pedestal y normalizarlo. Pero eso ya estamos hablando, como te dije, creencias limitantes que obviamente van a repercutir en otras cosas en tu vida, en tus relaciones, en tu tipo de trabajos o empleos que vayas a tener, en la manera en la que te autotratas, en la manera en la que tratas a los demás. O sea, es todo algo, como bien lo decía, holísticamente, estás agarrando tu vida y la estás encapsulando en pensamientos que no te van a ayudar a salir adelante o a aceptar el merecimiento de que debes, tienes el derecho, incluso yo diría que el deber de Sí, ir por más. Y es algo que en lo personal, Tito, a mí me ha afectado mucho y quizás han sido años de vivir de esta manera, que poco a poco he ido trabajando y tú sabes bien que yo sigo trabajando en eso, siempre, siempre. porque yo soy uno de los que yo no podía experimentar, por decirlo así, la abundancia. Yo no sabía qué era la abundancia. Entonces a mí me decían, sentir es el secreto, pero sentir que si yo nunca he sentido la abundancia, no sé qué es la abundancia. Pero trabajando el asunto desde el punto de vista de aceptar el merecimiento, de aceptar quién soy, De de normalizarlo. normalizarlo e ir borrando patrones del pasado que ya no me sirven, ahí es donde ya empiezas a conectar. Y eso es algo muy importante lo que voy a decir. Cuando haces paces con el pasado, no lo hagas desde la resistencia. Por favor, nunca lo hagan así porque salen perdiendo. Cuando haces paces con tu pasado, hazlo porque tu pasado vino a protegerte de algo. Ese pensamiento limitante vino en un momento a protegerte de algo. Es que yo no puedo ser millonario porque los millonarios son malos. Entonces yo no quiero ser malo. Ojo, no. Acepta que la gente que tiene dinero también es buena Claro. y es gente que verdaderamente quiere ayudar. Entonces, agarra ese pensamiento cuando yo pensaba que era algo malo, abrázalo y dile gracias por enseñarme algo, por ponerme en la balanza algo, pero ya no eres útil. Ya no quiero que estés en mi vida, pero gracias por haberme protegido de algo que yo creía en ese entonces. Gracias por eso, y lo despides y ese pensamiento se va. Otro pensamiento es que mis parejas son siempre así, asá, ajá, y siempre termino mal con ellas. De algo te estás autoprotegiendo. Agarra ese pensamiento, abrázalo y di gracias por haberme protegido de este tipo de personas que son así, 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 pero no todas son así. Así que gracias por haberme protegido y ahora te dejo ir en paz. Esto es un proceso que se hace muchas veces en meditación guiada. Sí, Cuando haces esa conexión con tu yo interior, con tu niño interior, ¿verdad? Que es súper importante sanar ese niño al cual le metieron un montón de cositas en la cabeza que terminó creyendo y terminó siendo una bola de nieve. Agarrar esos pensamientos desde niño, abrazarlos
Y yo me pongo a pensar, como te estaba diciendo hace un rato, con el asunto de la abundancia. Mi padre, que en paz descanse, él era guarda de seguridad. Él no ganaba Mm, muy bien. Yo recuerdo 1000 veces, que mi papá, cuando le pagaban, yo iba con él a San José, aquí en la capital, y él sacaba, yo me acuerdo que él metía la tarjeta y sacaba toda la plata, toda la sacaba. Y era un salario que apenas alcanzaba, estamos hablando de los noventas. Y íbamos a comprar pollo y después nos íbamos para la casa y después él iba con mi mamá a comprar, y después se quedaba sin nada o se quedaba con cierta cantidad en su bolsillo. Pero mi papá nunca me enseñó a invertir, nunca me enseñó a ahorrar, nunca me enseñó un montón de cosas que me hubieran ayudado a experimentar esa abundancia. ¿Qué es lo que hice yo? Abrazar ese sentimiento de escasez y decir gracias porque esta escasez vino a mi vida para protegerme. Mi papá gastaba todo su salario para poder comprarnos comida. No era por nada malo, claro, era porque había algo bueno ahí. Entonces, yo en vez de verlo como desde el punto de vista de la resistencia, de decir: "Es que mi papá nunca me enseñó esto, nunca no, me enseñó aquello, qué malo que fue mi papá". No, yo lo veo desde la perspectiva del amor. Mi papá, que lo amo con todo mi corazón, me ayudó a entender eso sin querer queriendo, ya ahora es que lo entiendo. Entonces, obviamente, al abrazar ese pensamiento, decirle adiós, es cuando ya le doy campo a otras cosas, porque en el universo no existen espacios vacíos. Al no existir espacios vacíos, ese espacio que antes era un sentimiento contrario a lo que quiero sentir, se va y viene el verdadero sentimiento, la verdadera emoción. Entonces, mucho, mucho cuidado cuando aplicas técnicas de manifestación o cosas por el estilo, porque primero tienes que ver qué hay detrás de ese pensamiento. Y obviamente ya después vienen las técnicas de manifestación, que son las que ayudan a ir acomodando todas esas ideas que en el subconsciente se van a terminar proyectando con causalidades que quizás tú nunca habías experimentado, que te van a llevar a ver que se abren puertas por acá, otra puerta por allá, y cuando te das cuenta ya estás experimentando una realidad diferente, muy parecido a lo que predica el señor Joe Dispenza. y hay que tomar en cuenta también que siempre, incluso detrás de ciertas acciones que no podemos entender como buenas, Sí, aunque la persona que las haya perpetrado esté equivocada, muy probablemente en su propio sistema de creencias tenía una buena intención. claro. Es difícil muchas veces objetivarlo porque si uno se va de buenas a primeras y no profundiza, uno Ujú. juzga, ¿no? Uno condena, pero muchas veces detrás de malas acciones, dentro del fuero interno de la persona que las ejecuta, había Sí, una segunda intención. Me gustó mucho la manera como le has dado la vuelta a sentir es el secreto, una forma de normalizar, de hacer ujú, como de apropiarme de esa posibilidad, de hacerlo cotidiano, de que ya no me sorprende, sé que sí, ya exacto. tengo ese nivel de certeza de que es así y es cuestión de esperar que el mismo, vamos a llamarle universo, se reorganice por Ujú. medio de sincronicidades y circunstancias, por supuesto uno también propiciándolas para que eso se manifieste. Me gustó mucho y lo rescato cuando dices, todo está creado, solo es cuestión de manifestar, porque eso tiene una correspondencia con postulados de la física cuántica, Sí, donde se habla, por ejemplo, de la superposición cuántica. Es como que todo ya existe en una infinitud de posibilidades y es cuestión de, a partir del efecto observador, lograr colapsar esa función de onda en partículas. Se entiende que cuando algo está en forma de onda, está dentro de las posibilidades, dentro de un infinito y vasto potencial, y cuando uno lo observa a partir de una certeza, por ejemplo, de una intención o de esa normalización que tú argumentas, en ese momento entonces se colapsa de mm, onda a partícula. Cuando hablamos de partícula es como decir parte de una realidad y sí. empieza a configurarse. A mí me parece sumamente interesante ese concepto.
hay que entender una cosa también muy interesante, que viene ya desde los maestros antiguos. El mismo Jesús aplicaba el sentir es el secreto. Porque Sí, si te pones a pensar, Jesús no pedía las cosas. Jesús no. ya agradecía. Cuando se resucitó a Lázaro, él dijo, gracias Padre, porque sé que me escuchas. Y después le dijo, Lázaro, vamos para afuera. Entonces, o sea, fue algo tan sencillo y Lázaro tenía ya 4 días de estar muerto. Entonces, imagínate la certeza de Jesús de decir, gracias Padre, porque sé que me escuchas. Ya está hecho. Cuando también en el milagro de los que alimentó a 5,000 personas, él, la misma Biblia lo dice, levantó su mirada, que levantar la mirada en realidad es ver esta parte de acá, no es ver al cielo. Sí, sí, es ver así que nos conecta a un estado más Exactamente. expansivo de conciencia cuando subimos un poco que vemos como Exacto. hacia el tercer ojo, ¿no? Digamos que el Simbólicamente tercer hablando. ojo, sí, eso es una explicación un poquito más honda, más, No, me refiero a teórica. que es como si miráramos hacia esa Así, zona, pues. No, no, exacto. no, no estoy entrando en el tema, claro, claro. Sí, 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 obviamente. Por ahí va el asunto. Jesús siempre hacía eso. Y en ese milagro que te digo yo de los 5,000 panes, él levantó su mirada, agradeció, gracias, y ahí está, todo el mundo coma. Cada vez que Jesús hacía un milagro, él simplemente decía, ya está hecho. Uno de los que más me gusta es el del centurión. Cuando el Sí. centurión llega y le dice a Jesús, Jesús, mi criado está en cama, está muy enfermo. Y Jesús le dice, bueno, perfecto, vamos a ir a tu casa. Y el criado le dice, no, no hace falta. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya Bastará. bastará para sanarlo. Y Jesús, y hasta en la misma Biblia lo dice, Jesús se sorprendió y dijo, en todo lo que llevo acá, no he visto un hombre con tanta fe, que con solo que yo diga la palabra ya se sana. Aquí remotamente. Pero fíjate cómo volvemos al tema. En la propia Biblia hay unos pasajes en donde se dice que Jesús tuvo que irse a otros pueblos Sí, porque no lograba hacer milagros en ciertas poblaciones, ya que esas personas no creían en él. Por lo tanto, es cierto. tanto el propio Jesús siempre certificaba Ujú, que se había logrado el milagro por tu fe, él siempre decía, por tu fe te ha sanado. Él no se exacto. estaba apropiando Sí. del mérito, él decía, por tu fe te ha sanado. Ujú, Y fíjate cómo en la propia Biblia hay una parte donde él no lograba hacer ciertos milagros porque no tenían fe. ¿Qué nos exacto. está explicando esto? Que la consagración del hecho como tal, de la manifestación como tal, bien sea de una sanación milagrosa o lo que sea, estaba más directamente proporcional, relacionada con la persona que Sí. recibía esa curación que con el propio Jesús. Claro, Jesús hablaba con una autoridad, además estaba rodeado de esas, en aquel momento que no existía el internet ni nada, de esas Ujú. leyendas, de esa aureola así de misterio, de que hacía milagros y tal. Y fíjate, lo lograba, pero no en todos los casos, No, dependía directamente de la fe de la persona. En aquellos tiempos también estaba Simón el Mago, también había algunos que sí, eran como competencia de Jesús. Yo sé que muchas personas desconocen esto, pero sí. eso está incluso en el ámbito de la historia. Eh, Incluso muchos historiadores de la época mencionan más a otras personas que tenían características parecidas a las de Jesús que al propio Jesús. Ujú. Fíjate qué curioso, ¿no? Nosotros tenemos una referencia directa de Jesús por los 4 evangelios de la Obviamente. Biblia, ¿verdad? Ujú. Pero los historiadores de la época muy poco mencionan a Jesús y a diferencia hay otros personajes que eran parecidos a Jesús que también lograban ciertos hechos relevantes, milagrosos, Ujú. como Simón el Mago, por ejemplo, repito, Sí, que sí están más contemplados históricamente. claro. Por lo tanto, es como un hecho que depende de eso que tú hablas, de lo que dice Neville Goddard. Es Ujú. sentir, es el secreto, es la certeza. Este centurión tuvo la certeza de que Sí, solo bastaba, pero si él no hubiera tenido esa certeza, no se cura. Fíjate cuando Juan, eh,
quiere caminar por las aguas, que lo hace con Pedro. éxito, ciertos pasos, en el momento en que duda se hunde. Es decir, no tenía que ver con Jesús, tenía que Sí, ver con él. Y cuando él se hunde, Jesús le reclama, le recrimina, le dice que es un hombre de poca de fe. poca fe. Sí, exacto. Entonces, una y otra vez nos topamos con lo mismo, con Sí, lo mismo. Depende de tu certeza, depende de eso. Y en los casos que tenemos en el curso mío de sí. remisiones espontáneas, siempre está eso. Es que yo me doy cuenta, Carlos, en la interacción con las personas, yo Ujú. me doy cuenta quién se está acercando y quién no, por la forma como me hablan. Sí, Es que es algo que no falla, no falla. sí, Esa certeza, que además cuando tienes la certeza, dejas de tener miedo, dejas de eso. preocuparte porque tienes la certeza. Ujú. Eso hace mucho la diferencia. Sí, Cuando hay gente que dice, yo tengo fe porque yo sé que a mí Dios no me abandona porque Jesús, yo en el nombre de Jesús, todo. Sí, lo dicen y lo dicen, sí. pero apenas están ante un diagnóstico severo de una enfermedad, incluso en un grado importante de gravedad, etcétera, Ujú. tiemblan de miedo. Entonces, no es tanta la fe, porque si tienen la certeza de lo que no se ve, digamos, haciendo énfasis a la propia definición que se encuentra en la Biblia, si Ujú. tienes la certeza de lo que no ves, a partir de esa certeza, por objetividad, ya dejas de tener miedo, ya dejas de ir en contra de tu certeza, porque si no, entonces es como ir 1 kilómetro hacia adelante y 1 kilómetro hacia atrás. Sí, No, la certeza es una seguridad absoluta. exacto. Es eso, vivir en el final, como bien lo decía Tal Neville cual, Goddard. vivir en el O sea, final. saber que es posible, saber que ya fue posible, porque ya se colapsó esa realidad desde el campo cuántico, porque alguien ya lo hizo en su momento, entonces significa que yo también puedo hacerlo, y al colapsarse esa realidad, yo ya puedo conectarme con ella y simplemente bajar esa información que, te repito, gracias a personas como tú que recopilan esos datos Y y lo como tú, entregan a la gente, ahí es donde ya esa fe se aumenta todavía más. sí, yo siempre digo que yo entrego un contexto teórico, un marco referencial, Ujú, lo ujú. más cientificista posible, Sí, porque sé que cuando la persona empieza a alimentar su parte intelectual y empieza a comprender la fenomenología sí, desde una manera más lógica, claro, siempre dando cabida a lo trascendente, claro. a partir de allí coquetea con esa posibilidad, se abre y le da cabida a la posibilidad. Claro. Ese es el primer paso. Si no le das cabida a eso, Ujú. si quedas sentenciado a partir del momento en que te dicen tu enfermedad es incurable, tu enfermedad es esto, lo otro, si no le das cabida a otra posibilidad, ya tú mismo cerraste las puertas, ya tú Sí, mismo practicaste el harakiri prácticamente. Pero cuando empiezas a permitirte conocer otras posibilidades, otras realidades, otros planteamientos, ujú. flexibilizas y te amplificas. Así es. Amigo Carlos, mencióname las redes que consideras más importantes. Yo, por supuesto, voy a compartir acá abajo en la descripción tanto tu canal de YouTube como tu Instagram, etcétera, pero menciónalas también para que las personas que a veces les cuesta conseguir dónde está el cajón descriptivo, pues puedan tomar nota y te puedan ubicar. Sí, exactamente. Bueno, YouTube es obviamente la plataforma estrella. Ahí está el canal de YouTube. Me muevo también mucho por Instagram en Meridiano84, así me encuentran. En ambos. Y en ambos, ajá, exactamente. Y en el canal de Telegram también, que está, vamos a estar dejando el link por ahí también. Y Bien. me gusta compartir todo este tipo de información, me gusta aprender de la gente. Esto es algo que he aprendido de por muchos años, aprender de lo que las personas me tienen que decir. Lo que yo diga no es la verdad absoluta. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Es parte de una verdad gigantesca de la cual quizás por medio de esa resonancia mórfica, eh, quizás por algunos bloqueos no tenemos acceso total. Pero me encanta aprender de la gente, así que en mis videos siempre
Les insto a las personas a que me comenten sus opiniones. Hay cosas que yo he cambiado en mí por comentarios que me dejan otras personas. Y Yo es igual. bonito, Tito, tener esa mente abierta y decir, bueno, esto también es una posibilidad, porque a final de cuentas de eso se trata, de abrir la mente y decir, bueno, no, mi verdad no es absoluta. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Muchísimas gracias a todos. Así que los espero obviamente en mi canal. Los espero obviamente ahí en el Instagram y en el Telegram también para que estemos charlando y compartiendo. Además que tu canal es un canal exitoso, tiene millones de visualizaciones mensuales y pasaste de los 300,000 seguidores hace ya un tiempo, ¿no? Sí. Sí, hace un par de semanas ya pasamos los 300,000. Seguimos creciendo, lo cual es lo más importante. Y para mí, lo que importa acá es dejar el mensaje, ¿verdad? Obviamente, que la Claro, pero gente mientras comprenda. más personas sigan tu canal, llegas a más personas, ¿no? Y también ellos se hacen voceros en la oportunidad de poder compartir tu contenido, etcétera, etcétera. Exactamente, hacerle entender a la gente que todos somos magos, todos somos creadores de nuestra propia realidad. Y entre más gente llegue y pueda entender o quizás meterse un poquito en el hoyo del conejo, ya después si quieren irse, yo le digo a la gente, aquí pueden venir, aprender un poco, ya después si quieren irse, quiero que se vayan con el pensamiento principal, que es, tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres y nosotros somos capaces de convertirnos en lo que queremos manifestar. Obviamente con técnicas, obviamente con meditación, obviamente con análisis, con algunos aspectos científicos, pero también con un poquito de magia, que es lo bonito de este mundo en el que nos movemos, en el que podemos agarrar ambos mundos, fusionarlos y empezar a crear nuestra realidad desde ahí. Con eso es lo que a mí me gusta que la gente se quede y muchos se han quedado por muchos años porque verdaderamente ven un valor en lo que les explico y la verdad la comunidad que tengo no es por rajar como decimos aquí en mi país, no es por sonar engreído ni nada, pero es una de las comunidades más bonitas que he visto yo en YouTube comparada a otros canales. Y la verdad, la gente que me sigue en un 99% me atrevería a decir, son personas de mente muy abierta, así como las personas que te siguen a ti también, que son personas que andan buscando ese camino y que gracias a la fuente, gracias a Dios, estamos llegando a muchísimos más para que podamos hacer esa masa crítica que va a llevar a este plano, a este planeta en sí, a otro nivel, el cual estamos esperando a que llegue, que muchos llaman quinta dimensión, muchos llaman el nuevo mundo, pero estamos muy, muy prontos a llegar a eso. Y cada vez más personas que se acercan a tu canal o que se acercan al mío, Sí. lo logran gracias a que hay un algoritmo, en este caso en esta red social, YouTube, que va mostrando contenido a Ujú. las personas en virtud de sus propios intereses y preferencias. Pues eso mismo lo quiero utilizar para cerrar el programa. Nosotros también tenemos un algoritmo. De hecho, mucho antes que YouTube tenga su Sí, algoritmo o cualquiera de las redes sociales, en virtud de aquello que con lo cual comenzamos a conectar y utilizamos mecanismos incluso neurológicos como podría ser el sistema reticular ascendente, el lóbulo ujú, frontal, etcétera. A partir del momento de tener atención e intención y autoridad, en ese momento el algoritmo universal, vamos a llamarlo así, o del sí, campo conciencial o de el campo mórfico, como sea, ese algoritmo empieza a mostrarnos más de aquello. Entonces, muchas veces ujú, las personas llegan a nuestros canales por eso, por esa resonancia. Lo mismo, llegamos a distintas informaciones y sí, empezamos a descargar esa información gracias a que estamos movilizando ese algoritmo. así es. Carlos, muchas gracias por esta tertulia, porque esto es lo que es una tertulia maravillosa. Yo estoy fascinado. No será la primera ni la última que vendrás al canal. Mm. Y pues dejaré acá abajo tus contactos para que las personas puedan ir a tus distintas redes. Gracias, hermano. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, querida audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. No olvides compartir este programa que
vale mucho la pena.